Quiero despedirme. Quiero dar las gracias por haber crecido acá. Y quiero dar las gracias por haber crecido acá. Con mis hermanos, mis primos, con las historias del campo, corrales, potreros en mi vida. Con esos guisos copetudos, sos tan débil que hasta te gusta llorar en el parque drogado. Te gusta llorar por los recuerdos de San Carlos. La vista en la cocina cuando del atardecer el verde, el amarillo de mi vida. Con las historias del campo, corrales, potreros en mi vida. Con esos guisos copetudos, sos tan débil que hasta te gusta llorar en el parque drogado. Te gusta llorar por los recuerdos. Hola, bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el agrado de tener a Tommy Lebrero. Antes de nada, muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Y bueno, antes de empezar el programa queremos contarles que tenemos un nuevo auspicio del canal. Sí. Auspicia este canal. Anacruza Cuadernos. Bueno, son estos lindos cuadernos que están hechos a mano, ¿no? Como pueden ver, son cuadernos para dibujo y para música. Hay cuadernos pentagramados también, así que desde ahora en adelante tendremos el auspicio de Anacruza Cuadernos. Vamos a dejar el link en la descripción, así que bien. Así que vamos a empezar. También vamos a empezar con otra dinámica para el canal. Voy a contarles un poquito de Tommy. Tommy, compositor, bandoneonista y cantante argentino, referente de la escena de cancionistas que definen la música argentina de los últimos años. En su música toma elementos de estilos de principios del siglo XX como el tango, el folclore y guiños de rock y psicodelia. Tiene 21 discos en Argentina, varias colaboraciones y 2 discos editados en Japón. El desafío de interpretar sus propias composiciones desde el bandoneón lo han convertido en un intérprete singular dentro de la escena de bandoneonistas. Bueno, bienvenido.
Tremendo, Tommy. Primero, cuéntanos un poquito qué es lo que tocaste. Lo que toqué es un tema que se llama Quiero despedirme, que se lo hice en un lugar que quería mucho, que fui mucho en mi infancia, que era el campo de mi abuelo. Y en un momento esas cosas de la familia se tuvo que pasó, digamos, para mis primos, con los cuales ahí. Entonces era como que sabía que ya... Yo como que curtí mucho ese lugar, fui también de adolescente, ya estaba conmigo dejado, ¿viste? Si era como, y bueno, y sabía que no lo iba a poder seguir vivenciando de esa manera. Y me agarró esas cosas así como de nostalgia, ¿viste? Si es como una milonga, si se quiere, una aire milonga, un poco así nostalgioso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy muy lindo el tema, tremendo el hecho de tocar y cantar al mismo tiempo. El bandoneón, ¿cómo lo incorporaste eso? Bueno, siempre como que yo tocaba la guitarra antes de tocar el bandoneón, siempre como que canté y toqué la guitarra, hice mis temas y empecé a tocar el bandoneón relativamente joven también y se fueron cruzando, digamos, los caminos. Sí, no sé si tanto como tremendo, pero es algo que bueno, que más o menos con la voz que puedo y con el bandoneonismo que puedo lo fui haciendo y cada vez lo voy haciendo más, digamos, así como que en un momento como que me urgía la cosa de componer y de la canción y como que fui más por la guitarra, si se quiere, el bandoneón hacia alguna melodía, etc. Pero la verdad que en el último tiempo como que empecé a sentir también que el bandoneón tenía algo más singular y decir, bueno, hoy, de hecho, digo que dejé de tocar la guitarra, me obligué a dejar de tocar la guitarra en vivo para un poco explorar, ¿viste? Formas de acompañarme con el bandoneón y poder hacer mis temas y bueno, y eso, esas cosas. Buenísimo, o sea, tienes como una convivencia siempre de instrumento y voz, ¿no? Como... Sí, muchas veces sí, también hago cosas instrumentales obviamente, pero me interesa eso, me gusta cantar, sobre todo me gusta cantar y me gusta mucho escribir, digamos, también así, me gusta el mundo, siempre me gustó, ese fue mi universo, me acuerdo como... Yo estoy en la facultad de música y tal vez si de repente en un momento estaba escuchando a Chico Buarque a los 23, 24 años y tocaba el bandoneón también y como que tuve una epifanía y yo dije, yo quiero más esto, ¿viste? Tipo, la verdad dije, a mí me gusta esto, ¿viste? Pero también siempre me gustó mucho la poesía, como todos esos mundos, ¿viste? Sí, el mundo de la palabra también. Y es como que dije, bueno, a ver si lo puedo juntar. Me acuerdo en ese momento también estudiaba con Mederos y Mederos medio como que... Me bajó el pulgar, que me decía no, porque viste, como que la canción, la música cuando entra en colaboración con la palabra, en colaboración con la danza, por ejemplo, es como que él sentía, o en ese momento, después lo volví a hablar con Rodolfo y me dijo, yo dije eso, ¿no? Claro. Como que él sentía, o en ese momento me expresó como sentía que había un detrimento, ¿viste? Y yo lo sentí más bien como un desafío, dije, para mí es todo lo contrario, yo quiero hacer eso, como combinar la música con la palabra, todavía no lo hice con la danza, etcétera, pero creo que me encantaría, digamos, como que me encanta ahí cuando la cosa está en una cosa así un poco, que se combinan disciplinas también. Hermoso, buenísimo. Sí, está buenísimo mezclar, ¿no? Como sí. Hay veces uno sabe... Después de un momento, como qué línea quiere tomar, ¿no? Como por ahí vos no te veías como el bandoneonista de orquesta típica. Claro, empezó a pasar eso también. Yo en ese momento ya tocaba en la Fernández Fierro, que en ese momento estaba en la transición de ser Fernández Blanca a Fernández Fierro, y yo decía, bueno, todo bien, pero no me sentía 100% bandonista de... ¿Viste? Toda esa cosa. Cosa que ahora capaz un poco lo lamento, podría haber una buena edad para capaz estudiar más, así, ¿viste? Si yo estaba con las rimas, ¿viste? Si ahora estoy como... Qué gil era el momento. No, bueno, está buenísimo lo que estás haciendo. Cuéntanos un poco el inicio, ¿cómo fue el primer contacto con el bandoneón? Bueno, también en la adolescencia, como a los 12, 13 años, un amigo que es saxofonista, Andrés Hayes, me trajo un cassette de su viejo, que era un cassette de Piazzolla, y como que eso me voló la cabeza, la verdad, y fue como una puerta de entrada importante, ¿viste? Yo ya tenía como una tendencia como un poco a las músicas telúricas, si se quiere, me gustaba mucho el rock nacional, Charlie, Fito, todo. Soy el hijo más chico de 5 hermanos, y como que escuché mucho esa música.
Y después, bueno, a partir de Piazzolla curtí mucho, fui un adolescente freak Piazzolla maníaco. A muchos nos pasa, sí, ¿no? Que sí. de entrar por Piazzolla sí. y tener ese primer enamoramiento fuerte. Sí, muy fuerte, y después me fui corriendo hacia el tango, después por años no pude escuchar Piazzolla, de la cantidad que lo había escuchado. Y bueno, ese fue un comienzo al bandoneón, y como que, bueno, eso, estaba en mi momento de Piazzolla manía, y un día compré una revista que vendía cosas usadas, y fui y me compré un bandoneón barato, malo, como de posguerra, y después, bueno, lo vendí, me puse a estudiar, y así fue la cosa, ¿viste? En ese momento dije, bueno, me quiero dedicar a esto, al bandoneón, y así gradualmente fui llegando hasta... Qué piola, sí, qué lindo. Sí. Cuéntame, ahora, estos días, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás trabajando? ¿Tienes mucho material discográfico? Sí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo hace más o menos 18 años mantengo un grupo que se llama El Puchero Misterioso, que lo aclaro, ahí también lo hice me gustaba mucho un disco del Tata Cedrón con González Tuñón, que en un momento hablaban del Puchero Misterioso, y a mí me quedó ese nombre. Después, como no sé si 7 o 8 años después, el Tata armó un espectáculo que se llamaba El Puchero Misterioso también, un poco me spoileó el nombre, pero yo no lo cambié, digamos, seguí con ese nombre. Y bueno, digamos que mantengo grupos hace 18 años. La formación fue variando, pero hace ya como 10 años somos bastante parecido el elenco. Es un quinteto, pero bueno, siempre el encare fue como muy ecléctico, digamos. Y básicamente lo que estoy haciendo es, sigo sosteniendo ese grupo, que es un montón, es como una pyme, es un kiosco, sí, un restaurante que mantengo ahí. Y después también, ahora justo el mes que viene me estoy yendo a Alemania, estoy metido con un amigo en un proyecto que estamos armando una performance audiovisual también sobre la historia del bandoneón. Estamos también en contacto con Janine Kröger, que lo deben conocer, que es como que escribió ese libro de historia del bandoneón. Y estoy como un poco haciendo esas cosas también, digamos, pero básicamente mi proyecto, y ahora le sumo un poco ese proyecto, digamos, también. Qué lindo, muy inquieto vos. Sí, siempre curioso, digamos así. Espectacular. Bueno, sí, estaremos pendientes, y bueno, para quienes quieran escuchar, vamos a dejar acá abajo todo el material que hay disponible tuyo en las redes. De una, en Spotify, sí, ahí tengo muchos discos, como que justo antes de la pandemia me monté sobre una locura que fue preparar 12 discos para que salgan en un año, y bueno, estuve trabajando como 6 años en eso. Y bueno, fue un momento también así de un montón de creatividad y de calentar mucho la máquina de producción. Y bueno, y salieron, o sea, aparte de los discos que tenía anteriores, los 8 que tenía anteriores, salieron esos 12 discos. Y ahora estoy por sacar un disco en vivo con mi grupo, sin Alex Musatos, que es el violinista, porque, no sé, por cosas de la vida en ese momento no estuvo. Y ahora también estoy por sacar un disco también en noviembre, homenaje a Ricardo Vilca, que es un compositor de Jujuy, muy copado, que para mí fue también un maestro muy, muy importante. Y bueno, básicamente con esas cosillas. Muchos trabajos, qué lindo. Sí. Bueno, muchas gracias por acercarte acá al canal y por ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y bueno, ahí decirles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos también un cafecito si quieren apoyarnos, Patreon, si quieren hacer una donación mensual, y agradecerle a Ana Cruz Cuadernos, que nos está auspiciando con estos lindos cuadernos para el canal. Nos vemos la próxima y muchas gracias.